Te pregunto, ¿estarían contenidos todos los elementos de su enunciado y su objetivo en el índice? ¿Nos faltaría alguno? Si tenemos clara la idea y hemos ordenado mi punto de partida, que es el objetivo, mi punto de arribo, mi punto de llegada, debe estar en convergencia total con esto. En este caso, por el ejemplo, que es un ejemplo de un informe, puede parecer un poco esquemático y puede uno decir, pues qué fácil, ¿no? Traslado nada más las partes y ya. No es así. ¿Por qué? Porque de entrada aquí estamos hablando de 4 elementos y aquí aparecen 3 formalmente. La pregunta sería, ¿dónde quedó escondido cuál? ¿Dónde quedó incluido cuál? En la acción que articula los 3 capítulos, que es la elaboración del informe. Aquí estaría el ejemplo muy simple, ¿sí?, de por qué es necesario tener muy claro el punto de partida. ¿Por qué aquí, que fue el ejercicio anterior que hicimos, dedicamos tiempo suficiente a la construcción de un enunciado? En el momento que tenemos un enunciado lógicamente ordenado, podemos construir esto. Y si ustedes observan, el índice es la versión desplegada del objetivo. El objetivo es la versión sintética del índice. ¿Sí? No tiene ni que aparecer cosas aquí que no estén consideradas en lo que quería hacer, como tampoco tienen por qué faltarnos alguna. ¿Sí? Que de pronto se me haya olvidado decir, no, bueno, es que yo puedo hablar de lo que hago sin mencionar qué funciones desempeño. No, pues si yo voy a hablar de lo que hago, tengo que partir de la estructura lógica de lo que es mi actividad. Y mi actividad empieza por qué funciones desempeño. Y si mis funciones son y están ligadas con, no pueden quedar fuera. No hay manera de que queden fuera. Quizá para los fines específicos sería necesario agregar aquí un análisis crítico de tu... Sí, eso ya consideré pertinente ponerlo en las conclusiones, okay, para no hacer otro capítulo donde viene el análisis de mi actividad profesional, de mi desempeño como pedagoga, de las aportaciones de mi trabajo a la pedagogía de alguna forma y de lo que la facultad me dio para poder realizar esta actividad. ¿Qué es la actividad que realizas ahora profesionalmente? Sí, la vinculación justamente entre lo que yo aprendí en la escuela y la utilidad que le doy para mi actividad profesional. Ok, muy bien. Si no hay preguntas, sí, adelante. Me surgió una duda. ¿Siempre entonces debo de iniciar desde lo general a lo particular? Por lo regular. ¿Como delimitando? Por lo regular. Okay. En el caso anterior, del que trabajamos hace unos momentos, si el enunciado apuntaba a analizar la eficiencia escolar de los niños en edad de grupos vulnerables, en edad de preparatoria de una localidad X, si quisiéramos trasladar eso en términos del objetivo, sería identificar las características que tiene el desarrollo escolar de sus alumnos, etcétera, etcétera. ¿Cuál se tendría que ser la estructura del índice? ¿De qué partirías? Desde las políticas, ¿no? Podrías partir de las políticas. ¿Cuáles son las políticas de grupos compensatorios para este grupo en particular en el Distrito Federal? Ese tendría que ser un capítulo. ¿Cuál sería otro? Podría ser como más bien el programa, ¿no? Conocer el programa como... Pero ese podría quedar dentro parte del mismo, porque lo estarías desagregando. Desde su expresión más amplia, que es cómo concibe el gobierno federal las políticas públicas vinculadas a grupos compensados, hasta cómo en el Distrito Federal se opera el programa Prepasivo, de lo general a lo particular. Ese sería un capítulo, pero ¿cuál sería otro capítulo? Los niños vulnerables. Los niños vulnerables, los grupos vulnerables.
¿sí? Independientemente del grupo a que pertenezcan, en este caso el grupo vinculado a la Venustiano Carranza, pero existe todo un análisis y una descripción e información de qué son estos grupos, cómo están estructurados, qué características tienen, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Y cuál sería el tercer capítulo? El estudio del caso. El caso en sí mismo, sea un alumno, sea un pequeño grupo de esa comunidad, de esa delegación, de esa colonia, etcétera, con el cual tuviste el acercamiento. Y fíjate, aquí voy a hacer un alcance, algo que no señalé en ese ejercicio, tomando como referencia. Dice uno de los autores del programa, Madeleine Grawitz, que cuando escribimos bien un enunciado, el mismo enunciado nos dice qué tipo de instrumentos vamos a utilizar. Fíjate, si nosotros le preguntamos a Eloísa, ¿de qué instrumentos te tendrías que valer para hacer este informe? ¿Qué nos dirías, Eloísa? Pues de entrada, los instrumentos institucionales. O sea, todos los instrumentos institucionales vinculados al programa. En el caso anterior, el enunciado dice estudio de casos sobre la eficiencia escolar de los alumnos de grupos vulnerables de entre 15 y 17 años que participan entre 13 y 15 años que participan en el programa Prepa-Sí que maneja el gobierno del Distrito Federal y que pertenece a programas compensatorios nacionales. ¿Sí? ¿Con qué ese enunciado a qué te obliga a pensar como instrumentos para trabajar? ¿Con qué tendrías que obtener la información? Entrevistas. ¿Qué más? Cuestionarios. Tal vez una modalidad, un cuestionario. Y observación, que puede ser participativa o no participativa. ¿Qué otro tipo de información? También investigación bibliográfica. Investigación documental. Y fíjate, ya está incluido en el momento que tú construyes esto de manera ordenada. El mismo enunciado te está indicando, te está avisando qué tipo de instrumentos son a los que te tienes que acercar para poder obtener la información. ¿Sí? Eso es algo que metodológicamente está detrás de una construcción, de la construcción correcta de un enunciado. Por eso es que cuando tienes el enunciado y puedes construir tu objetivo, prácticamente puedes pasar al índice. Por eso es que es menester dedicarle el tiempo que sea necesario al enunciado, hasta que a ti, que es la que vas a hacer la investigación, te quede perfectamente claro, primero, si es lo que quieres hacer. Segundo, si está al alcance de tu experiencia y de tus posibilidades. O sea, si no tienes que estudiar otra cosa para poder hacer eso. Tercero, si tienes el tiempo y las condiciones para hacerlo. Si para hacer esto Eloísa tiene que dejar de su trabajo y pues es inviable. Por una razón, porque o trabaja o hace la tesis, punto. ¿Sí? Pero si, como ella dice, es parte de mi actividad, lo he estado haciendo y además he estado sistematizando muchas de las cosas que he hecho, su tarea ahorita se remite ¿a qué? A desarrollar cada uno de los puntos de su índice, que es donde yo les decía hace rato, podemos ir haciendo ajustes. ¿Por qué? Porque decir, bueno, no es necesario que yo haga todos los antecedentes desde el origen de la institución. ¿Por qué? Porque este programa empezó hace 2 años. Pues entonces mis antecedentes se remiten a 2 años y aludo que la institución tiene tantos años funcionando, pero que para los fines de este informe y de este programa me remito a 2 años atrás, punto. No necesito hacer la historiografía de la educación o la historiografía de la institución para poder decir que estoy hablando de la... No, o sea, son cortes que tú vas haciendo. ¿Sí? Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Pues muy bien, Elo. ¿Qué nos falta? Que escriba. Que escriba y que esté listo esto para que lo podamos revisar y decir, listo.